Señor, te adoramos en este tiempo, en esta mañana. Te adoramos con libertad. Te adoramos en amor. Hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a venir a morar, a vivir y a manifestarte en medio de nuestras vidas, en nuestro corazón. Así que ahí donde usted está, en su casa, en su sala o en su habitación, ¿qué tal si todos juntos invitamos al Espíritu Santo a venir al encuentro? Él está ahí, Él está deseoso de venir y estar contigo y tener una experiencia. Así que ¿qué tal si hoy todos juntos buscamos tener una experiencia de adoración, una experiencia real? Así que esa es nuestra oración hoy. Y hoy te decimos: Espíritu Santo, ven a mi vida, ven y transfórmame, ven y lléname, ven y toca mi corazón y mi mente. Espíritu Santo, gracias porque en tu presencia podemos encontrar gozo. Gracias porque en tu presencia podemos encontrar paz. Gracias porque donde tu Espíritu está hay libertad. Así que hoy, en este tiempo, nos disponemos nuestro corazón, nuestras vidas a ser tocadas, a ser transformadas por el amor y el poder de tu presencia. Así que ahí donde usted está, ¿qué tal si adoramos al Señor? Vamos, ¿qué tal si se pone de pie, si levanta sus manos y juntos adoramos al Señor en espíritu y verdad? Gloria a Dios. Donde yo libre soy.
es lo que anhelamos, Dios, y ser llenados de tu presencia. Oh Santo Espíritu, te invito a ti, inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos.
esperamos en ti, Señor. Qué hermoso saber, Señor, que estás con nosotros. Que sacias el corazón sediento, Señor. Tú eres nuestro castillo fuerte, nuestra defensa más grande. A ti podemos confiar, Señor, toda nuestra vida, todo nuestro ser. Descansamos en tu amor y en tu misericordia, Señor. Tú vas delante de nosotros. Estás en todas las etapas de nuestra vida, Señor. Nuestra defensa, nuestro auxilio en cualquier tribulación, Señor. Castillo inmenso donde hallamos refugio y descanso, Señor. Tú vas antes que yo. Sé que has ganado por mí. Tú vuelves con la cabeza de mi rival. Regresas con la victoria de ti por mí. Tú vas antes que yo. Sé que has ganado por mí. Tu amor es mi defensa más fuerte, sacándome del desierto más seco, y yo solo te alabo. Yo solo te adoro. Yo solo me postro. Yo solo me rindo. Decimos aleluya. Aleluya, me has salvado. Tu manera es mejor. Aleluya, grande defensor. Tu manera es mejor. Sabes mejor que yo donde mi corazón te va a encontrar. En tu misericordia yo vivo, restauras mi esperanza y mi fe. Yo solo te alabo.
manera es mejor, Señor. Cuando estoy perdido, sabes dónde estoy. Me presentas otra vez con tu amor. Tomaste mis pedazos, me reconstruiste, defensor de mi corazón. Cuando estoy perdido, sabes dónde estoy. Me presentas otra vez con tu amor. Tomaste mis pedazos, me reconstruiste, defensor de mi corazón. Cuando estoy perdido, cuando estoy perdido, sabes dónde estoy. Me presentas otra vez con tu amor. Tomaste mis pedazos, me reconstruiste, defensor de mi corazón. Aleluya, me has salvado. Tu manera es mejor, es mejor. Aleluya, grande defensor. Tu manera es mejor. Aleluya, 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 me has salvado. Tu manera es mejor. Aleluya, grande defensor. Tu manera es Te adoramos, defensor. Tu manera es mejor. Tu forma es mejor. Tu voluntad es mejor. Tu voluntad es mejor. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en ti, en tu poder y en tu misericordia, en tu amor que permanece para siempre y en tu fidelidad que alcanza más allá de lo que podemos ver, Señor. Gracias por ser defensa, gracias por ser esperanza, gracias por ser gozo, gracias por ser la fortaleza de nuestra vida, gracias por sostenernos con tu mano derecha en medio de estos tiempos y decirnos: no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo. Tú eres nuestro Dios y te amamos y nos gozamos en todo el bien que haces por nosotros. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y nos gozamos en tu bondad. Oh, gracias, 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 gracias. Que podamos llenar nuestras casas, nuestros lugares con gratitud, con acción de gracias. La gratitud trae fe
y esa fe se manifiesta en obras. La gratitud nos activa y nos hace levantarnos de cualquier estado en el que estemos y activa nuestra fe. La gratitud nos lleva a otro nivel de vida. Tú eres nuestra gratitud, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra confianza, y estamos gozosos y agradecidos por tanto amor. No merecemos tanta bondad, pero tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el gozo de nuestro corazón. Te amamos a ti, Señor. Recibe gloria, Señor. Recibe honra y todo nuestro amor para ti, Señor. Tú eres nuestra fuerza y en ti está nuestra confianza. Tú eres el gozo de nuestra salvación. En la soledad yo cantaré a ti. En dificultad yo cantaré a ti. Mientras pueda respirar, yo te alabaré. Al anochecer te buscaré, Señor. En la tempestad te buscaré, Señor. Mientras pueda confiar, yo te alabaré. El gozo de Dios es poder. El gozo de Dios es poder. Puede oscurecer, solo a ti cantaré. El gozo de Dios es poder. Aunque hoy no te pueda ver, yo creeré en ti. Aunque hoy no te pueda tocar, yo creeré en ti. Dios de gracia y amor, yo te alabaré. Cuando brillas con tu gloria, Dios, siento vivo en ti. Tu presencia me hace respirar, me siento vivo en ti. Hay poder al decir que yo te alabaré. El gozo de Dios es poder. El gozo de Dios es poder. Puede oscurecer, solo a ti cantaré. El gozo de Dios es poder. gozo. El gozo de Dios es poder. El gozo de Dios es poder. Puede oscurecer, solo a ti cantaré. El gozo de Dios es poder. Si viene la tristeza, mi escudo tú serás. Tú eres mi fuerza, siempre aquí estarás. Cristo, tú me llamas, yo te seguiré. Voy sobre el mar, tu luz yo buscaré. El gozo de Dios es poder. El gozo de Dios es poder. Puede oscurecer, solo a ti cantaré. El gozo de Dios es poder. El gozo de Dios es poder. El gozo de Dios es poder. Puede oscurecer, solo a ti cantaré. El gozo de Dios es poder. Puede oscurecer, Puede oscurecer, solo a ti cantaré.
El gozo es la mejor herramienta, es la mejor arma que podemos en este momento accionar en contra de las mentiras, de los planes del enemigo, de tratar de mantenernos desanimados, de tratar de mantenernos tristes, apagados. Por eso Nehemías, enfrente del pueblo, exclamó e invitó a todo el pueblo cuando estaba llorando, cuando se estaba levantando, le dice: pueblo, levántate, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y sabe, hay una verdad en la palabra que dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es paz, es gozo y es justicia. Así que una tercera parte del cielo es gozo. Así que permitamos que el gozo de Dios, que todo lo que hay en el cielo descienda a la tierra y transforme nuestro entorno. Así que ahí donde usted está, gócese. Si quiere brincar, brinque. Si quiere dar vueltas para el Señor, hágalo, pero gócese en Él. Declare proféticamente sobre su circunstancia, sobre su situación, que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén, 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 amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Hola familia, gracias por estar acá, gracias por conectarse, es un gusto que nos acompañen y sean bienvenidos a New Life, New Glory. Mi nombre es Betsabe, es un gusto saludarles y me alegra demasiado que podamos estar acá y que podamos adorar juntos y aprender juntos de la palabra de Dios. Me gustaría simplemente compartir con ustedes una pequeña palabra que Dios pone en mi corazón y es regocíjate. Regocíjate. Pablo la repite, dice regocíjate, y por eso digo otra vez regocíjate. Así que en medio de esta circunstancia, en medio de lo que esté pasando, pandemia, virus, lo que sea, yo lo invito a que usted se regocije y se regocije nuevamente y se regocije en Él. Así que a continuación me gustaría dejarlos con unos anuncios para que estemos todos enterados de lo que va a suceder próximamente en la comunidad. A continuación los anuncios. Hola familia, a continuación veremos las actividades que tenemos para esta semana. Hoy, al finalizar este servicio, tendremos un tiempo de oración. Desde mañana lunes y hasta el viernes tendremos una semana de adoración, en donde todos los días vamos a tener un Facebook Live a las 7 p.m. para adorar. El jueves, a las 10 a.m., tendremos la reunión de oración e intercesión. Y el sábado vamos a iniciar el día con mucha energía ejercitándonos a las 10 a.m. A las 3 p.m. tendremos el Coffee Club y estaremos conversando sobre la esperanza en tiempo de crisis. Y a las 7 p.m. tendremos la última sesión del curso de herramientas matrimoniales Manteniendo su Pacto. Y para finalizar la semana, el domingo, a las 10:30 a.m. es un tiempo muy especial en donde los niños aprenden y conocen más sobre Jesús. Y a las 11 a.m. es el servicio dominical. Mantente conectado. Hola familia, qué lindo poder haber disfrutado con ustedes, gozarnos como familia en el gozo de Dios. Realmente es muy lindo poder fluir en amor, en gozo, en fe, en generosidad. Y de hecho en este momento quiero compartirles que nosotros fluimos en generosidad, de hecho porque así es nuestro Padre. Y me gustaría que puedan ir a 2 Corintios 9:10. Y dice, este Dios generoso que proporciona abundante semilla para el agricultor, que se convierte en pan para nuestras comidas, es aún más extravagante hacia ti. Primero satisface todas las necesidades y más. Luego multiplica la semilla a medida que la siembras, para que crezca la cosecha de tu generosidad. Y es muy hermoso saber que, como les digo, fluimos en fe, en amor y en generosidad, pero como lo que decía Jesús en la palabra, no lo hago porque nace de mí, sino porque yo lo hago porque es lo que veo que hace mi Padre también. Y si realmente eso es lo que predicamos, ese es el Jesús que predicamos, ese es el Jesús que debe vivir de nosotros y ese es el que debemos reflejar. Y bueno, no les vengo a decir un discurso típico del por qué usted debería de sembrar en esta comunidad o en la comunidad a la que usted asista, pero sí quiero darle 3 razones que para mi vida
ha sido una verdad y que realmente ha impactado mi vida y la de muchas personas. La primera, relacionada con este versículo que les comenté, es porque primero soy hija. Y como hija tengo un padre generoso y amoroso, muy amoroso, del cual vienen todas las cosas que yo comprendo que todas las cosas que tengo no las tengo por mi propio mérito, sino porque Él ha sido amoroso y ha tenido cuidado de mí para dármelas y que nunca me falte nada. Y como hija, yo quiero imitarlo en todo, y así como yo tengo de la provisión que Él me da, yo quiero de lo mío poder darle también a los demás. La segunda razón es porque mi corazón está agradecido. Y porque sé que como nada viene de mí, de mi propio beneficio, más bien de mi propio mérito, yo sé que yo debo de agradecer siempre. Y una forma de agradecer es pudiendo dar de lo que yo tengo. Puedo dar de mis dones, puedo dar de mi tiempo, puedo dar de mis talentos. Y si económicamente Dios me ha proveído para poder comer, para poder hacer todas las cosas que yo necesito como ser humano, ¿cómo yo no lo voy a hacer también para con su reino y para con las personas que forman este reino? Y bueno, eso me lleva al tercer punto, y es porque soy parte de una familia. Soy una hija que tiene un padre amoroso, que me puso en una familia, en una gran familia que es un cuerpo de Cristo, que es gigante, que está a nivel mundial y que es glorioso. Y esa gloria no viene del dinero que usted o yo podamos sembrar en ese reino, porque la gloria viene del reflejo de la gloria de Dios que se refleja en esta iglesia, en iglesia mundial, ¿verdad? Pero sí, la parte económica ayuda a que hoy usted y yo podamos estarnos viendo de donde usted esté, conectándose, porque gracias a Dios esto ha sido una obra que ha avanzado y que se ha modernizado para poder llegar en este tiempo que tantas personas necesitan un mensaje de fe y de amor en este momento que se ha vuelto tan oscuro. Y pues bueno, Dios ha sido muy fiel en mi vida, ha sido fiel, sé que en la vida de usted que está ahí viéndome en su casa. Y yo les voy a decir algo, y es que yo aún cuando no he tenido, he dado, porque sé que mi cuidado no viene de lo que yo tengo en mi bolsillo, sino viene de la mano de Dios. Y yo sé que así como dice el versículo, Él lo va a multiplicar, pero no demos esperando la multiplicación para mí, sino demos como lo que pasó en los evangelios cuando Jesús mandó a traer pescados y Él los multiplicó para darle de comer a una multitud. Que yo sé que lo que yo doy, sean 5 colones, sea la moneda que tenga en mi bolsillo, no solo se va a multiplicar para mí, sino para todo el reino, para toda la familia de Dios. Y eso es hermoso, porque gracias a usted y al pescado que usted está dando, Dios lo multiplica para que el corazón y el espíritu y el alma y la vida de muchas personas se pueda llenar. Y si esto no le es suficiente, pues realmente pídale a Dios en su corazón que le pueda traer una revelación del por qué usted debe ser agradecido, dando de lo que tiene. Si no tiene económicamente, pues done de su tiempo, done de sus talentos, done de lo que tiene. Si en su corazón está y Dios lo ha puesto y lo ha sembrado en esta casa, New Life, New Glory, que ha sido una bendición para mí, sé que ha sido una bendición para las personas que están acá y los que nos están viendo, y en su corazón está poder seguir bendiciendo a esta casa que tanto nos ha dado y que tanto quiere llegar en amor a cada una de las personas que ustedes están viendo y a las personas que aún no hemos llegado, pues en pantalla van a poder ver toda la información de las cuentas bancarias en las que puede donar, en la que puede dar su diezmo, en la que puede dar su ofrenda. Y aquí es súper importante que cuando lo haga sea como esta canción que acabamos de cantar, que sea con muchísimo gozo y teniendo en cuenta la alegría de que aunque lo doy y a veces pienso que eso es lo único que tengo, no importa, yo sé que el cuidado de Dios va a estar sobre mí siempre. Y bueno, cierro con esto. Gracias por ser fieles. Dios nos ha dado una comunidad y personas de esta comunidad muy fieles y que han sostenido esta obra. Nunca nos va a faltar, no ha faltado en 10 años que lleva esta comunidad en pie, no va a faltar nunca. Y gracias, porque es gracias a usted y es gracias a la provisión de Dios que seguimos como comunidad llegando a ustedes. Y bueno, para no dilatar más el tiempo, voy a pasarlos con el pastor Cristian. Muchas gracias, Rosy, por ese increíble mensaje, y la verdad es que podemos encontrar dentro de nuestro corazón muchas razones para agradecerle y darle de vuelta a Él todo lo que tenemos, porque recordemos que, gracias, Betsabe, recordemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque Él nos ha dado, así que gracias por ese recordatorio.
El día de hoy, ya para entrar en temas de la enseñanza, me gustaría pues comentarles, decirles que es la tercera parte de esta serie que hemos estado compartiendo durante este mes. Bueno, hoy también nuevamente tenemos algunas personas del staff aquí con nosotros, un poquito por el momento, ¿verdad? Entonces es mucho más, no sé, es mucho mejor para mí ese intercambio, esa respuesta a la hora de predicar. A veces no es tan sencillo, pero bueno, Dios extiende su gracia y su misericordia, nos ha ayudado hasta ahora y nos va a seguir ayudando. Para recordarles, la serie se llama El amor sirve. El amor realmente nos empuja y nos invita entre nuestros corazones a servir a los demás. Sirves porque amas y amas porque sirves. Y parte del versículo que hemos usado como base de todo esto es 1 Corintios 3:7 en Nueva Traducción Viviente, que dice que el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y de lo que compartía básicamente es que en los tiempos más complicados, convulsos, los tiempos más críticos de la historia, podemos encontrar y sorprendernos realmente cómo muchos buenos líderes emergentes fueron claves para la victoria, el ánimo y restauración de la condición de las personas a las cuales ellos servían. Dios, de otra manera, nos muestra cómo el liderazgo es tan importante aún en momentos de crisis, aún en momentos donde las personas necesitan que, no sé, que cada uno de nosotros salgamos de nuestro lugar de confort, de comodidad y vayamos a servir a otras personas. En la Biblia podemos encontrar muchos de estos líderes que por medio de su amor y el amor a su pueblo también pudieron ayudar y guiar a las personas que servían hacia la victoria, hacia el propósito, el plan que Dios tenía para ellos, así como estuvimos estudiando un poquito acerca de Nehemías y cómo Nehemías fue un líder clave en el que pudieran reconstruir las murallas y las puertas de la ciudad. Hoy tengo un personaje nuevo que me gustaría compartir, que es Josué. Pero antes de hablar un poquito de Josué, me gustaría como ir un poco al contexto de la enseñanza. Hay una frase de un pastor muy famoso en los Estados Unidos que se conoce, que se llama Joseph Garlington, y una vez dijo esta frase. Dijo: Dios cierra una puerta y abre otra, pero hay un infierno en medio, o hay un infierno en el pasillo. Y ya voy a explicar lo que dice esa frase, pero me gustaría que pudiéramos leer Isaías 43 del 16 al 21. Isaías 43 del 16 al 21. Para ustedes también que están en sus casas lo puedan apuntar, lo puedan leer con nosotros. Dice Reina Valera, versión Reina Valera 1960: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pabilo quedan apagados. Dice el 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Esa es una promesa dada por el Señor, pero Él está diciendo que abriré un camino en medio de el desierto, ríos en medio de la soledad. Quiere decir que cuando Él da esta palabra,
al menos el pueblo de Israel y el contexto de Isaías, estaban en un momento de desierto, muchos exiliados en Babilonia, muchos esperando otra vez una respuesta de parte del Señor, debido a que el pueblo había sido desobediente, no había vuelto su corazón a la profecía y por consecuente había venido las consecuencias de ser conquistados y ser esparcidos en las naciones. Entonces él trae una promesa, él dice: yo nuevamente voy a hacer algo nuevo. Entonces podemos ver que hay un espacio en medio de la promesa y el cumplimiento de la promesa. Este espacio me gustaría que le pudiéramos llamar hoy el pasillo, y es la representación, podemos hacer la analogía de una puerta que se cierra a nuestras espaldas y nos deja expuestos en un área de transición desconocida, donde el ataque y la oposición nos empujan hacia la siguiente puerta. Yo recuerdo, no sé, antes mi mamá se enojaba que yo viera películas de terror, ¿verdad? Entonces yo me escondía a veces, desobediente de niño, ¿verdad? Y ponía películas de terror, y entonces están esas pesadillas como las de Freddy Krueger, que hay una pesadilla que de un momento a otro se abre una puerta y entra y hay un pasadizo que se hace infinito, y en medio de ese pasadizo hasta llegar a la otra puerta salvadora suceden un montón de cosas terribles, ¿verdad? Es como un ambiente desolado, es como un ambiente de persecución. Muchas veces no les recomiendo que vean películas de terror, eso lo hice en mi inmadurez de niño. Pero el tema es que en medio de ese pasillo muchas veces nosotros nos podemos identificar en ese lugar. Como hay momentos en los cuales una puerta se nos cierra en la vida y el no sentir control de las circunstancias, el sentir más bien ataque o oposición, nos hace pensar que ya nuestra historia o todo lo que somos o todo lo que vamos a vivir es ese pasillo. Pero la verdad es que Dios apenas cierra esa puerta, cuando estamos en medio del pasillo, Él da una promesa. Pero en medio de la promesa, al cumplimiento de la promesa, tenemos que cruzar el pasillo. Entonces Isaías, en medio de esta palabra, él es como el anuncio, es como mediante la palabra del profeta, él pone alegría en el corazón de los desterrados, pone esperanza. Esa es la labor de Isaías en ese momento, poner esa esperanza, ser ese líder que dice: ok, aquí hay una promesa, Dios no tardará en cumplirla, permanezca. Para Josué, y yendo al personaje de nuestra historia, era la tierra prometida. Moisés envió a Josué, Caleb y otros 10 a una misión para espiar la tierra prometida. Vieron gigantes en medio de un territorio que ya había sido dado por Dios, Dios ya lo había prometido, y Josué y Caleb querían pelear, ellos querían una pelea con los gigantes, ellos estaban dispuestos a desafiar esa batalla, eso que se veía difícil, y obtener su tesoro, obtener su promesa. Ellos estaban dispuestos a hacer una pelea con los gigantes, pero la multitud prefirió reducir la promesa de Dios al nivel de sus temores, al nivel de su miedo. Tomaron la promesa de Dios y la pusieron al lado del miedo y la redujeron en sus corazones. Entre las promesas de Dios para nuestra vida, y podríamos ver como esa puerta al palacio de nuestro propósito, está siempre el proceso que nos moldea qué necesitamos para ser y para permanecer sentados en ese palacio de la promesa. Un niño una vez en una frase que vi en un video de Facebook decía que el proceso es el regalo. Me llamó mucho la atención porque le habían puesto una ortodoncia y él decía que el proceso había sido demasiado difícil, pero él decía: el proceso es el regalo.
El proceso es lo que nos permite, nos entrena y nos capacita para que cuando ya lleguemos al lugar, al destino de la promesa, porque va a llegar, estemos listos y podamos permanecer. Porque no se trata solamente de llegar, se trata si tenemos la capacidad de retener ese lugar. Entonces hay una prueba en el desierto. La prueba del desierto. El enemigo siempre coloca a los gigantes en medio de los propósitos dados por Dios, pero es el Señor el que muchas veces se aprovecha, como dice, que todo lo transforma para nuestro bien. El Señor se aprovecha de esto y los deja permanecer ahí. Él podría quitar a los gigantes, pero Él los deja ahí con un propósito. Recordemos la experiencia de Jesús en el desierto. Si ustedes lo leen bien, en la palabra dice que ¿quién fue el que llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces podemos ver que si el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto, lo llevó para que fuera tentado por el diablo. Así es que podemos ver cómo Dios es quien estaba generando una pelea con Satanás. Interesante, ¿verdad? Dios atrajo al diablo a la pelea, debilitando la carne de Cristo con un ayuno de 40 días. Porque Satanás es un oportunista y él no va a venir a tentarnos donde no hay hambre. Él busca que haya hambre en nuestras vidas para tentarnos. Entonces, cuando él encuentra el hambre en Jesús, él viene y lo tienta, le dice: si eres el Hijo de Dios. Lo primero que hace es cuestionar su identidad, como lo que vimos en el caso de Nehemías. Si eres realmente el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. La primera tentación que él estaba experimentando. Pero lo interesante es que Dios mismo venció a Satanás en su propio juego. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Satanás o Dios tienen una agenda en medio del desierto? ¿O es Satanás o es Dios? Ambos tienen una agenda, pero nosotros necesitamos decidir bajo cuál agenda nos vamos a alinear, sobre la del miedo o sobre la fe. Entonces podemos ver que el objetivo del desierto muchas veces es que podamos descubrir la infalible habilidad de Dios para librarnos. Por eso ayunó Jesús. Quería eliminar cualquier tentación que pudiera tener para tratar de derrotar al diablo con sus propias fuerzas. Porque eso es lo que Satanás muchas veces nos tienta, a que respondamos con nuestras propias fuerzas, nuestras propias ideas, nuestras propias soluciones, nuestros propios recursos que solamente son sintomáticos, que solamente solucionan cosas temporales. Todo lo que quedaba después de 40 días era una lección para Jesús. Era o la fuerza de Dios o la falsa oferta de poder y placer del diablo. Era falso. Entonces, así como lo compartimos, hemos estado hablando como Nehemías, él busca poner en duda nuestra identidad y propósito en medio del desierto. Esa es la agenda del diablo. Poner en duda nuestra identidad y nuestro propósito. Pero Dios eso lo transforma y lo usa para nuestro bien, porque precisamente esos dos elementos son los que se necesitan fortalecer y encontrar en el Señor para poder recibir y permanecer en la tierra prometida. En el desierto nuestra identidad y nuestro propósito se consolida. Entonces, aquí hay algo muy interesante, es en el pasillo donde podemos recordar también, recordemos el pasillo, es el lugar de espera, para algunos es un lobby, porque están sentados esperando que empiece la función, pero el pasillo donde vamos caminando
hacia el propósito, donde hay tiempos de lobby, ¿verdad? Donde no nos pasa nada. Y después del lobby viene el pasillo y después viene el campo minado, no sé cómo usted lo quiera ver. Pero hay un momento entre la puerta que se cierra a nuestras espaldas y la puerta adelante, que es nuestra promoción o la promesa de Dios. Pablo había experimentado muchas experiencias de pasillo, de desierto, de prueba, de cárcel. Íntimamente conocía estas experiencias y él escribe: gracias a Dios, en 2 Corintios 2:14 dice: gracias a Dios que siempre nos conduce al triunfo en Cristo. Y esta es una frase de un pastor que se llama Chris Vallotton, que dice que a menudo olvidamos que no hay victoria sin batalla, testimonio sin prueba, milagros sin circunstancia imposible. Dios nos conduce al triunfo guiándonos a través de batallas, pruebas e imposibilidades. No hay atajo, no hay plan fácil. Si realmente vale la pena, va a costar. Pero es a través de su gracia, es a través de que entendamos cómo podemos simplemente rendirnos, hacernos a un lado, como Jesús, que Él no respondió en su propia fuerza, sino que Él acudió a su Padre y Él fue el que lo fortaleció. Entonces, este es el caso de Josué y la tierra prometida. Josué era un líder que amaba y servía con devoción al Señor. Podemos ver varios ejemplos, varias batallas. También podemos ver a través de su ejemplo que él amaba a su líder, a su maestro, a Moisés y a su pueblo, porque él estaba dispuesto a dar su vida en batalla por la libertad de su pueblo. Un momento crucial en su liderazgo fue lo que marcó la diferencia de llevar al pueblo de Dios a la conquista de la tierra prometida. Y este momento se puede ver como un caos, como el peor momento en la vida de Josué. Dice: aún después de ver la tierra prometida y tener toda la convicción de poder conquistarla, por el miedo de su pueblo tuvieron que vagar durante 40 años en el pasillo del desierto antes de llegar a la puerta abierta de la tierra prometida. Entonces, durante ese tiempo podemos ver o creer que Josué tuvo que haber experimentado, bueno, hay muchas historias en la Biblia donde al lado de Moisés enfrentaron muchos desafíos, ataque, murmuración. Su liderazgo, su compromiso y su convicción fue puesta a prueba muchas veces, y la clave fue perseverar hasta el cumplimiento de la promesa. Recordemos que solo Josué, Caleb y sus familias correspondientes fueron las únicas, menos de todas sus generaciones. Josué y Caleb, de esa generación, fueron los únicos que vieron la tierra prometida. Dios casi que hubo un proceso, un tiempo de que todas las personas que todavía tenían una mentalidad de desierto, o una mentalidad, perdón, de pobreza, de esclavitud, todas esas personas de mentalidad de esclavitud se quedaron atrás, y los que creían y tenían la convicción, los que solamente habían visto el poder de Dios en medio del desierto, fueron los que perseveraron. Las únicas dos excepciones, Caleb y Josué. Ni siquiera Moisés, pero esa es otra historia un poco más extensa. Su fe y confianza en el Señor no solamente lo posicionó a haber cumplido su sueño, sino que Dios lo usó como el instrumento para conquistar y llevar a otros a disfrutar de esta tierra y cumplir el propósito de Dios. Yo creo que para Josué, más allá que solamente él experimentar esto, su mayor gozo, su mayor felicidad era haber cumplido el propósito, el mandato, lo que tanto había trabajado también su líder, la persona a la cual la amaba, y haber cumplido que las personas pudieran experimentar y vivir esto.
porque no hay éxito, no hay éxito que sea gratificante, que sea solo personal. El mayor éxito y el mayor gozo es cuando todos podemos experimentar de esto. Y eso conlleva un sacrificio. Entonces, en medio de todo esto, me gustaría que pudiéramos ver las instrucciones de Dios para Josué en medio de uno de los desafíos más grandes de su vida. Entonces, el contexto es este. Dios acaba de decirle a Josué que Moisés, su líder y héroe personal, puedo ver que Moisés era eso para Josué, estaba muerto. Primera noticia fuerte: Moisés está muerto. Imagínense lo que significa para él y para su pueblo saber que el hombre que los sacó de Egipto, que los llevó por el desierto, está muerto. Algo interesante, pero en medio de la Segunda Guerra Mundial hubo un acontecimiento que marcó mucho a las tropas y a los líderes. De hecho, mucha gente dice que fue parte de lo que ocasionó que hubieran tantas muertes, y es que el presidente Roosevelt murió en medio proceso. Él no llegó a ver la culminación de la guerra, murió antes, estaba enfermo, y eso marcó muchas cosas de la historia, tal punto que Truman, el que siguió, tomó la decisión de lanzar las 2 bombas atómicas que acabaron con la vida de muchas personas. Solamente la de Hiroshima fueron más de 70,000 personas que murieron, y todos los que murieron por la exposición a los rayos gamma. El impacto que puede haber cuando un líder muere, la incertidumbre, las malas decisiones, el peso que cargaba en este momento Josué. ¿Por qué? Porque para hacer aún las cosas más desafiantes en la vida de Josué, el Señor también le informa, le dice: bueno, y para dejarte saber, quiero decirte que ahora usted es el que tiene la misión divina que Moisés no cumplió. Ahora a usted le toca llevar a toda esta gente, a los que usted bien conoce, a los que se quejaron, a los que se fueron en su liderazgo. Es tiempo de ser el líder, de llevar a estas personas a la tierra prometida. Entonces Josué, en ese momento, puedo creer, esto lo agrego yo de mi parte, pudo haberse sentido solo, ya no tenía a Moisés a la par, el que tomaba las decisiones, el que hablaba con Dios, tal vez asustado, desanimado, abrumado. ¿Cuántos de aquí nos hemos sentido abrumados cuando nos delegan una responsabilidad la cual creemos que no podamos cumplir? ¿Verdad, Rosa? Pero el Señor nos demuestra que Él nos ha dado todo lo necesario para hacerlo, y además lo hacemos con excelencia, porque Él es el que nos fortalece. Pero no podemos evitar sentirnos abrumados, asustados, o en algunos casos desanimados, porque sentimos que como no puedo, me frustro. Puede ser que Josué se haya sentido así. Dios lo sabe. Y en medio de la crisis Dios le dice lo siguiente, y vamos a leer Josué 1, y este versículo lo hemos escuchado muchas veces, Josué 1, pero vamos a leer desde el 6 al 9. Versión Reina Valera 1960. Josué 1, para los que nos ven en casa también lo puedan buscar y leerlo con nosotros. Josué 1, del versículo 6 al 9. Empieza con la frase que muchas veces hemos escuchado y que nos repetimos también en nuestro corazón: esfuérzate y sé valiente. Así como cuando le dijo a Gedeón: hombre esforzado, valiente, y Gedeón estaba escondiendo trigo, ¿verdad? Entonces, quién sabe cómo estaba Josué en ese momento. Se me murió Moisés, ¿qué voy a hacer? Y ahora tengo que llevar esta misión. Y el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces notemos que Dios le dio a Moisés el secreto de controlar sus emociones y garantizar su victoria a través de 3 claves que determinarían el éxito en la vida de Josué. Número 1, la ley de Dios debía estar en su boca. Número 2, debía meditar en ello día y noche. Número 3, iba a hacer todo lo que estaba hablando y meditando. Es cierto, él también le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero más allá que solo leer un concepto, el Señor le está enviando a que entienda cómo y de dónde él puede ser fuerte y valiente. ¿A través de qué? De la verdad y el propósito y las promesas que Dios ya ha escrito para él y para su pueblo. Entonces, el número 1, la ley de Dios debía estar en su boca. Nuestras vidas necesitan estar expuestas a la palabra de Dios constantemente, de diferentes maneras. El primer consejo de Dios para Josué es: sé intencional en la manera en que expones tu vida a la palabra de Dios. Que no se aparte de tu boca nos indica que en medio de cualquier conversación, reunión o actividad, la palabra de Dios debe estar presente en tu vida. Y esto no es nada religioso ni ultra mega pandereta, esto es nuestras vidas, no es cosa vana, es nuestras vidas. Es que la palabra de Dios es miel, es lo más dulce, lo mejor que podríamos estar conversando, hablando o compartiendo con cualquier persona. Y a veces ni siquiera, o sea, yo me he encontrado hablando de la palabra de Dios con personas que ni siquiera son cristianas. Y no les digo, mira, como dice en Gálatas 6:1, les digo, oh, la verdad es que Dios dice, Dios me ha hablado que... Y es la palabra de Dios, principios y verdades de la palabra de Dios. O cuando estoy en un momento de crisis, cuando estoy en un momento de dificultad, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto? Cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que meditar si algo que estoy haciendo realmente está mal, o es pecado, o es algo que Dios no quiere para mi vida, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Es una garantía de que yo pueda encontrar dirección y sabiduría necesaria en cualquier toma de decisión en mi vida. Ayer, curiosamente, yo ya había hecho esta enseñanza, estaba escuchando una entrevista de Daniel Javid, no sé, para los que saben quién es o lo conocen, que es un motivador, que hace videos motivacionales, una persona increíble, que vino a Costa Rica y de hecho, me imagino que alguien lo conoce porque se llenaron el cupo de todas las charlas que hizo. Daniel Javid estaba entrevistando a don Francisco, el del programa Sábado Gigante. Don Francisco es un señor, es una eminencia en el tema de la televisión, tiene 80 años y más de 47 años, creo que más, de trabajar en la televisión. Entonces él le dice a don Francisco, le pregunta, ¿verdad? Le dice varias cosas y los dos llegan a la conclusión de hay personas que no creen en la inspiración divina de la palabra de Dios, pero don Francisco dice, nadie puede cuestionar que la sabiduría y muchas de las enseñanzas y las recomendaciones que están ahí son aplicables
hasta para el día de hoy. No caduca, no pierde impacto o influencia. El que quiere decir que la palabra está desactualizada es porque la quiere interpretar de una manera incorrecta. Entonces el punto 2 que le dice es que debía meditar de ello de día y de noche. Y esto es hablar esta palabra sobre su propia vida. Porque algo muy interesante es que la palabra meditar, al menos la que está en este pasaje, significa pronunciar, ser absorbido en el pensamiento, sopesar, inspirado por, reflexionar, declarar sobre o incluso cantar sobre ti mismo. Como que agarre esta palabra y cántela sobre usted mismo, medítela, mastíquela, declárela sobre usted. Son promesas, porque si lo vemos, son las promesas que Dios constantemente le está recordando a su pueblo. Te haré una gran nación, mi especial tesoro. Te daré la tierra que prometí a tus padres. Medita en esto, en las promesas, en lo que yo creo que eres. Entonces, estas palabras, en otras palabras, Dios instruyó a Josué a hacer más que solo pensar en su ley, más que solamente leerla de una manera metódica. En otras palabras, le ordenó que hablara, declarara, reflexionara y cantara sobre sí mismo acerca de la palabra de Dios, que la hiciera suya. Algo poderoso sucede cuando verbalizamos lo que Dios piensa y dice de nosotros. Un pastor decía que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero no dice específicamente de qué fuente. Puede ser de la radio, de la televisión, de las prédicas los domingos, pero también puede ser de ti mismo, tú declarando, verbalizando la palabra de Dios, y eso alimentando tu fe. Y de hecho los libros de autoayuda, muchos hablan acerca de lo beneficioso que es que usted se pare al espejo y que diga palabras positivas. Entonces, interesante es que el mundo ya ve los beneficios de eso. Ahora imagínense la sabiduría que hay. O sea, ya la psicología sabe los beneficios que hay. La palabra está llena de sabiduría, de los beneficios que hay, no solamente de que digas cosas positivas. Imagínense cuánto más avance y poder hay de que usted diga las palabras de Dios sobre su vida. Y esto es importante, voy a hacer un pequeño paréntesis, no está aquí en mi bosquejo, pero es importante porque hay un estudio, creo que ya hablé de esto, que dice que la persona con la que más hablamos durante toda nuestra vida es con nosotros mismos. Estamos constantemente hablándonos y diciéndonos cosas. Y lo triste es que los estudios reflejan que un 90% de esas cosas son negativas. Y realmente nosotros tendemos a confiar más en nosotros a veces que en los demás. Entonces, ¿cuánto impacto está teniendo lo que nosotros mismos decimos? ¿Cuánto deberíamos llenar más ese espacio intencionalmente de la palabra de Dios y lo que Dios dice que somos? Y punto 3, el fruto natural de que usted declare, reflexione, habite y declare esa palabra sobre su vida y que usted la interiorice, debería ser o debe ser la palabra de Dios. Dice, y que hiciera todo lo que estaba escrito, llevarlo por obra, dice. Los frutos de poner su palabra por obra. Cuando meditamos en la palabra, entonces debemos asumir el llamado a obedecerla en amor y libertad. Deuteronomio 28, del 1 al 2 dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra
y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, no es solamente estar expuesto a ella constantemente, no es solamente meditar en ella, es que la pongamos por obra. Eso es lo que trae ese fruto, eso es lo que trae esa transformación, eso es lo que trae ese rompimiento. Tristemente, hoy en día, el posmodernismo, ideas también de nueva era y otras tendencias han promovido, incluso se ha filtrado dentro del cristianismo, un estilo de vida que contradice muchos de los principios de la palabra de Dios. Se pone en contraste las verdades y direcciones de pureza, convicciones de moral y santidad, con pensamientos de que debemos seguir nuestras emociones y dar espacio a la manera en que nuestra alma se siente menos culpable y libre de hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Y lo que no estoy diciendo es que debemos enfocarnos constantemente en qué no tenemos que hacer. Más bien lo contrario. Tenemos que enfocarnos más bien en qué es lo que deberíamos estar haciendo, en cuál es el llamado, el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones y cómo alinearnos a eso. No abrazando la culpa, sino la convicción de pecado, de amor y libertad que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, estas estrategias planteadas por el enemigo, ¿verdad? A veces le echamos toda la culpa al diablo, es cierto, pero la verdad es que hay muchas cosas planteadas estratégicamente para que nosotros podamos caer en esa trampa y ya de nuestra voluntad y deseo tomar ciertas decisiones, que eso sí es nuestra responsabilidad. Pero el enemigo tiene toda una estrategia y empieza atacando nuestra mente y sembrando ideas que ni siquiera están en la palabra de Dios y que a veces creemos que es Dios. Decimos, es que Dios me dijo, Dios me puso. Se usa la carta de que Dios me dijo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios nunca va a decir nada que contradiga su palabra, porque Él no se puede contradecir a sí mismo, porque Él no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Lo que hay muchas veces son problemas de interpretación, y esa interpretación está a veces, muchas veces, fundada en el deseo del propio corazón del hombre y no del corazón de Dios. Si nosotros buscamos el corazón de Dios, si nosotros meditamos en esta palabra y vamos a la Biblia por un encuentro, vamos a encontrar cuál es el corazón de Él para esa verdad, y Él en amor nos va a mostrar y va a poner esa convicción en nuestro corazón, no por solamente ley o abstenerse de hacer algo, sino que podamos entender cómo eso no nos permite caminar en una verdadera conexión con Él en amor y libertad. Y algo que pasa mucho en medio de esas estrategias es que nos hace querer confiar más en nosotros mismos, como el caso de Jesús. Él ayunó y dijo que yo no voy a confiar en mí mismo para derrotar al enemigo, sino me voy a fortalecer en el Señor. Entonces, esos son los planes del enemigo. Tú convierte las piedras en pan, adórame, alíñate a mis propósitos y te daré poder, te daré placer, te daré todo lo que quieras. Este es un atajo. No tienes que esperar a morir en la cruz, a dar tu vida por los demás. Te la pongo más fácil. Ríndete. Nos hace confiar más en nuestra dirección, en nuestra voluntad sobre la de Dios. Nos engaña al creer que podemos tener un plan o mejores maneras
que las de Dios, que las que Él ya nos reveló para dirigir nuestras vidas, que esa sabiduría que Él nos ha dado para realmente establecer correctamente nuestras prioridades. Y mucho de lo que Él usa es que hay una invitación abierta a abrazar el miedo o la paz de Dios. ¿Somos movidos por el miedo o por la paz? La verdad de esto al final es que tenemos temor, y lo que buscamos es callar la voz de ese temor con cualquier otra cosa, en vez de escuchar la apacible voz del Señor a través de las direcciones que Él ya nos ha dado en su palabra y ponerlas por obra. Y esto es interesante. ¿Quiénes de acá? Yo creo que la mayoría de todos de acá, nadie podría argumentar, o al menos nadie, o nosotros podría argumentar que nunca confiaríamos en el diablo. ¿Quién confiaría en el diablo aquí? Nadie. La mayoría de nosotros probablemente argumentaría claramente que nunca confiaríamos en el diablo, nunca. Pero puede que no se nos ocurra que poner nuestra fe en alguien o en algo por encima de Dios crea solo curas sintomáticas y en realidad es idolatría. Un ídolo es cualquier cosa en la que confíes más de lo que confías en Dios, o cualquier cosa con las que tengas que verificar antes que decirle que sí a Dios. Y para concluir, para ir concluyendo, es interesante ver en la historia que el propósito de Dios para su pueblo era convertirlos en su familia, su nación, su especial tesoro. Y no solamente eso, sino darles una heredad para que la pudieran disfrutar ellos y sus generaciones. Desde un principio, el plan del Señor era que las personas pudieran experimentar un disfrute, que pudieran conectarse con Él y experimentar esa paz, ese gozo. Él tenía un plan mejor. Él sabía el final, sabía que era el mejor plan. En medio de esa promesa, Dios cierra una puerta, y eso es lo que leemos en el primer versículo, exactamente en Isaías 43 del 16 al 21. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Eso es exactamente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Abrió el mar, hizo una senda en medio de las aguas impetuosas, y sigue explicando lo que le pasó al faraón y a sus caballos. Dice: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilos apagados. Exactamente está describiendo lo que le pasó al pueblo egipcio. Entonces les dice: no se acuerden de esto, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, como no estén recordando las victorias pasadas, porque yo voy a hacer algo nuevo. Así como te liberé antes, te voy a liberar hoy, pero voy a hacer algo nuevo. Pronto saldrá a la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En medio de esa promesa, Dios cierra una puerta, cierra el mar a sus espaldas y les ordena no acordarse más de las cosas pasadas, para que esto no sea un obstáculo en su caminar hacia la siguiente puerta.
lo que siempre afectó al pueblo de Israel y que muchas veces nos afecta a nosotros también, es lamentarnos y no poder confiar en la promesa ya recibida. Lo único que podía mantenerlos alineados a la promesa era que meditaran en quién era el Señor de la promesa y quiénes eran ellos para Él. Y así es como se define nuestra identidad. Nuestra identidad de hijos se define cuando, o no se define solamente porque sepamos que somos hijos de Dios. Muchos podemos decir: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero eso no se basa solamente en que sepamos que somos hijos o hijas de Dios. Se basa en saber quién es nuestro Padre y quiénes somos para Él. Eso es lo que Josué necesitaba entender, y eso es lo que el Padre lo instruye, a que medite en la palabra constantemente para que pueda entender quién es Dios, quién es el Señor, quién es su Padre, quién es Él para su Padre y qué manera Él quiere cumplir sus promesas. Eso era lo único que iba a poder mantener esa convicción en su corazón, que Él fuera la palabra por un encuentro, más allá que por tener conocimiento o información, que ese encuentro le permitiera tener esa confianza de que Dios iba a cumplir lo que Él había prometido. Y esa es la clave para muchos de nosotros que hoy estamos en medio del pasillo o en el lobby, el vestíbulo, caminando hacia nuestro destino profético hasta llegar a la puerta de la promoción, al cumplimiento de la promesa. Eso es lo único que nos va a mantener en la dirección correcta, en la instrucción, en la dirección, en la sabiduría. Así que mi oración hoy es que cada persona que se siente en medio de este desierto, que tiene la sensación de que no va para ningún lado, o que siente que este desierto no va a terminar, o que su final es morir en medio de este lugar, mi oración hoy, mi deseo, mi convicción es decirles que este no es el final. Este no es el final. No es el propósito que Dios tiene para tu vida que mueras, ni el plan que Él ha prometido en su palabra para que cada persona que decida creer hoy en sus promesas permite al Espíritu Santo que te conviccione hoy a exponer tu vida más a la palabra de Dios, a meditar, reflexionar, a apropiarte de esa palabra, a hablar esa palabra sobre tu vida y a tomar la convicción de obedecer esa palabra en amor y libertad. Así que vamos a orar en este momento. Me gustaría pedirle ahí donde usted está que pueda cerrar sus ojos, que pueda disponer su corazón. Tal vez usted estaba en el pasillo, una puerta se cerró a su espalda. No sé si perdió un trabajo o si algún familiar falleció, o si hay un momento de crisis, divorcio, separación, si alguien está enfermo en su familia. No sé cualquiera que sea el desierto, la circunstancia que estés experimentando el día de hoy, pero Dios te está llamando así como Josué, en medio de estar abrumado, en medio de no saber qué va a pasar. Te está llamando y te está diciendo: esfuérzate y sé valiente, lleva a este pueblo, lleva a estas personas, lleva a tu comunidad, a tu familia, a la tierra prometida que yo juré que prometí a sus padres. Lo
puedes lograr de esta manera. Expon tu vida más a mis promesas, a mi palabra. Entiende más quién soy y quién eres para mí. Medita en esta palabra. Permite que esta palabra te absorba, te llene, te sature. Y no te quedes ahí. No seas un oidor. Ponla por obra. Cada dirección, cada desafío que el Señor ponga en tu vida, decide ponerlo por obra, porque eso te va a permitir que te vaya bien en la vida, que puedas encontrar esa paz, esa satisfacción de llevar el yugo y la carga ligera de Dios, porque su yugo es fácil, su carga es ligera. Y cuando llevamos esto encontramos saciedad para nuestras almas, dice la palabra de Dios. Así que ¿qué tal si todos juntos nos levantamos como ese Nehemías, como ese Josué, y guiamos a este pueblo hacia las promesas y hacia la tierra prometida de libertad que Dios tiene para cada nosotros? Así que Padre, yo oro por cada persona en este momento que está en medio de esta transmisión, que está, Señor Dios, conectada con tu Espíritu Santo en medio de este tiempo de administración. Te pido, Señor, que tú los convicciones, que tú los llenes de tu poder, de tu amor, de tu convicción, de levantarse como Josué, como Nehemías, de levantarse como ese hijo y esa hija de Dios que sabe quién es su Padre y que saben quiénes son, qué significan para ese Padre. Esas personas que se levantan de la esclavitud del temor y deciden hoy: ya no soy más esclavo del temor, soy hijo de Dios. ¿Qué tal si usted lo repite conmigo? ¿Qué tal si usted lo canta sobre su vida hoy? Ya no soy más esclavo del temor, soy hijo de Dios. Declárelo sobre su vida. Ya no soy más esclavo del temor de enfermarme. Ya no soy más esclavo del temor de que la economía se va a ir al suelo. Ya no soy más esclavo del temor de que voy a perder mi trabajo. Ya no soy más esclavo del temor. El temor de querer guiar mi vida con mis propias fuerzas, de responder solamente con mis propias capacidades, sino de fortalecerme en el Señor y creer que Él es mi fortaleza. Ya no soy más esclavo del temor, soy hijo, y como hijo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Amén. ¿Qué tal si adoramos al Señor y cantamos esta canción sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús? Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos. Yo soy hijo de Dios.
Monse, gracias por acompañarnos, por apuntarse a adorar con nosotros. De verdad que ha sido un tiempo glorioso. Estamos muy alegres y bueno, oro para que Dios guarde sus vidas esta semana, que Dios los guíe, que los guarde en todo lo que hagan, guarde sus planes. Y oro por un encuentro especial, un encuentro divino con Dios para esta semana sobre sus vidas. Gracias de verdad. Que Dios los bendiga y así finalizamos. Chao.